quiero comentarles cómo es que hemos decidido llegar a estudiar este tipo de lógicas, cómo es que se decidió por llegar a estudiar este tipo de lógicas. Entonces, la charla va a estar dividida en estos puntos. Voy a hablarles un poquito de historia. Después, bueno, historia en general de la lógica, del desarrollo de la lógica. Después hablaré sobre paraconsistencia en general y sus diferentes tipos de formas. Después sobre una aplicación, teoría de conjuntos paraconsistentes. Hablaremos un poquito sobre racionalidad y hablaremos sobre lógicas anotadas. Es muy común que se escuche el comentario, bueno, a mí no me gusta la lógica. Ok, entonces la pregunta es, ¿y por qué no te gusta la lógica? Y te empiezan a dar respuestas. Cuando te están dando respuestas, están argumentando, están haciendo uso de la lógica. Entonces, la lógica no la podemos dejar de lado. Es parte de nuestro razonamiento, de nuestra forma de ser y de pensar. Entonces, pues un poquito de contexto sobre la lógica. A ver, les voy a leer porque si no se me olvida todo lo que tengo. Pero las culturas milenarias, como son China, India y Grecia, tres de las civilizaciones más antiguas y significativas de la historia. Por ejemplo, las primeras dos, China e India, tienen más de 4000 años atrás de antigüedad y son de las civilizaciones más antiguas del mundo. En ellas, junto con Grecia, fue donde se desarrolló la lógica. Entonces, estamos hablando de 4000 años de historia, ¿no? Y hace 4000 años ya se ponían a discutir y a analizar los argumentos. Por otro lado, estamos diciendo que esto es entre el siglo V y el siglo I antes de Cristo. Puse una foto acá de la Ciudad Prohibida, aquí un dibujito de la ciudad india. Y acá puse algo de Grecia, ¿no? El Partenón. La cultura griega se conoce como la cuna de la civilización occidental. Esta cultura griega, como sabemos, pues ha tenido su influencia en el arte, en el drama, en la historia, en la oratoria, la filosofía, poesía y en las ciencias en general, particularmente pues en la lógica. Esta pintura de Rafaelo Sanzio, que se llama La Escuela de Atenas, es de 1510, 1509 aproximadamente, y en ella se comprime los grandes pensadores desde la época de los griegos hasta ahora, y aquí en el centro no se alcanza a ver, pero los dos personajes que están en el centro es el maestro y su alumno. El maestro está a la izquierda, Platón, a la derecha está Aristóteles. Esta representación que hicieron de Platón es la de Leonardo da Vinci, le pusieron como la fisonomía de da Vinci. Y aquí donde estoy apuntando está su mano señalando hacia arriba, y Aristóteles junto a él está poniendo la mano hacia abajo. Esto es porque Aristóteles pensaba que todo era por causa divina, y Platón, y Aristóteles decía no, o sea, a ver, sí vamos a analizarlo bien, pero hay cosas que se quedan acá, cosas que no dependen de una religión. Entonces, cosas que vale la pena razonar. Aquí hay un montón de personajes importantes que a ustedes pues seguramente les llamarán la atención. Por ejemplo, por aquí donde estoy apuntando, este señor que se ve ahí agachado tiene un compás. Se supone que es Euclides. Este señor que está aquí tirado, como que renegando de todos, es Diógenes. Entonces hay un montón aquí para buscar. Por ahí si les gusta el rock, aquí donde está este pedacito, es la portada del disco de Guns N' Roses, de Use Your Illusion, el 1 y el 2. Lo tomaron como espejito. Es una gran pintura, 1509-1510. Bueno, ahora,
La lógica como disciplina formal, pues ha sido una piedra angular en el desarrollo del pensamiento humano. Como les acabo de platicar, no podríamos desarrollar ese pensamiento humano si no tuviéramos este tipo de debates y que esos debates estuvieran de alguna manera pues justificados. ¿Por qué lo que yo digo es mejor que lo que tú dices? Pues nada más porque digo que sí, obviamente no, debe haber alguna razón, algo que lo sustente. Esto sucede, bueno, desde sus raíces en la antigüedad hasta su formalización en la era moderna. La lógica, como otras ciencias, pues ha evolucionado para convertirse en una herramienta esencial en campos como son la filosofía, nuestra área, las matemáticas, la informática y, por supuesto, la inteligencia artificial. Aristóteles, de los dos personajes que se les dije que estaban en el centro, pues se considera como el precursor de la lógica. Es el primer filósofo europeo en hacer de los métodos del razonamiento un objeto de estudio. Estamos siendo un poco injustos porque no tenemos el conocimiento sobre lo que pasó con la cultura india y china. En China estaba el maoísmo, pero no tenemos mucho conocimiento sobre ello. En la India está algo que se llamaba, se escribe N-Y-A-Y-A, Ñaña, algo así se pronuncia Ñaña, que tiene que ver más o menos con la forma en que proponía Aristóteles para pensar. Entonces, el origen de la lógica occidental se remonta a la antigua Grecia, donde filósofos como Aristóteles sentaron la base de esta disciplina. Aristóteles es reconocido como el padre de la lógica formal y su principal aporte se llamó Organón. En ese trabajo, en esos libros, incluye tratados que él llama categorías de interpretación y analíticos. Entonces, como les decía, aunque la lógica aristotélica es la más conocida, otras culturas también desarrollaron sistemas lógicos. En la India, pues lo que les acabo de decir, la escuela Nyaya desarrolló un sistema de lógica similar al de Aristóteles, y en China los moístas. Entonces, ahora, en esta diapositiva digo que los tres principios aristotélicos son el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. Parece muy natural pensar que las cosas deberían ser así. El principio de identidad dice básicamente P es P, P es P. Pues uno dice sí, o sea, lo debo aceptar. Si yo digo que esto se cumple, pues entonces esto se cumple, no lo puedo contradecir. Bueno, se lo aceptamos a Aristóteles. Después viene el principio de no contradicción. El principio de no contradicción dice, no puede ser P y al mismo tiempo ser no P. O el objeto es rojo o no es rojo. No se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. O el número es mayor que cero o el número no es mayor que cero. Eso es el principio de no contradicción, no se contraponen las ideas. Y el principio del tercero excluido dice, o se cumple P o se cumple no P. O se cumple que el número es mayor que cero o se cumple que el número no es mayor que cero. Pero, pues no siempre hay que seguir las ideas al pie de la letra, no hay que cuestionarse. Y entonces hubo el momento en el que se cuestionaron estos principios. Al cuestionarse esos principios surgieron otro tipo de lógicas, más o menos en la misma dirección que pasó con la geometría euclidiana. Cuando se preguntaron si el quinto postulado de Euclides era un postulado o era una proposición, e intentaron demostrarlo, vieron que no podían. Dijeron, bueno, pues lo voy a negar y entonces voy a ver que hay alguna contradicción. Nunca llegaron a una contradicción y encontraron un área muy bonita que es el área de las geometrías no euclidianas y que sirve para mandar naves al espacio, porque allá no se cumple la geometría que se cumple aquí, no es la misma. Entonces, pues, ¿y qué decía ese quinto postulado de Euclides? Decía, si tú tienes una recta y tienes un punto que no pasa por la recta, por ese punto pasa una y solo una paralela. También parece natural, como es natural decir P es P, o decir o se cumple P o se cumple no P. Pero bueno, ¿y qué pasa si no se cumple?
Y eso es lo que da pie a las lógicas que después desarrollamos. Entonces, ¿qué pasó después de Aristóteles? Fíjense el salto que estamos dando, estamos yéndonos al año 480, 524. Entonces, Boecio es un filósofo y poeta latino-romano, y lo que hizo él fue ser un traductor de la filosofía griega. Se le conoce como el último romano o como el primer escolástico. La escolástica es la escuela que siguió después. También hay un salto grande, ¿verdad? De 524 al siglo VII. ¿Qué es lo que quiso hacer Boecio? Bueno, él se propuso traducir al latín las obras de Aristóteles y de Platón, los dos personajes centrales de la escuela de Atenas, y es considerado como la mayor autoridad en lógica de la Edad Media. Estamos hablando de esta época. La mayor autoridad en lógica de la Edad Media. Escribió su obra magna que se llama Consolidación de la Filosofía. Después de ello sigue la escolástica. Ahí están los años en los que surgió, los siglos en los que surgió, del 7 al 8. La escolástica, la palabra escolástica significa relativo a la escuela. ¿Qué es la escolástica? Es una corriente teológica y filosófica de origen medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Y ahí vamos otra vez con la discusión entre Platón y Aristóteles, ¿no? O sea, es la revelación religiosa del cristianismo. Fue la corriente teológica filosófica predominante del pensamiento medieval y es la prolongación de la filosofía griega. Predominó en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, los que vamos a ver aquí. Todo eso hace la escolástica. Entonces, ¿cuál era su intención? Como programa, la escolástica intentaba concordar la teología cristiana con la filosofía clásica, particularmente hacerlo con la filosofía de Aristóteles. Después llega este señor, Pierre Abelard, algunos lo traducen como Pedro Abelardo. Él fue un filósofo, teólogo, poeta y monje francés, como antes todos eran de todo, exactamente. Él escribió un libro que se llama Sic et non en latín, que se traduce como sí y no. Y lo que quería era lo mismo que Aristóteles y que Platón, más que Aristóteles. Es decir, esto sí tiene que ver con filosofía y esto no, esto tiene que ver con religión. O sea, era un tipo tamiz, ¿no? Él sostenía que la fe religiosa debía ser limitada a principios racionales. Tiene sentido. Pero pues no, obviamente que lo que él afirmaba se consideró como algo hereje por la Iglesia Católica. En fin, Aristóteles influyó a través de Boecio hacia Pierre Abelard. De hecho, la obra de Pierre Abelard, Dialéctica, es un tratado completo de lógica donde reproduce lo que escribió Boecio de consolidación de la filosofía. Entonces aquí todo sigue permeando con Pierre Abelard lo que hizo Aristóteles y ya llegamos a la escuela de Bagdad en los siglos 9 y 10. La escuela de Bagdad como que ya dice, bueno, ya me voy a alejar de la cultura occidental, ¿no? Sin embargo, no. O sea, la escuela de Bagdad, o también conocida como la escuela árabe, fue una escuela influyente del arte islámico, desarrollado durante el siglo XII, ¿no? Dice aquí. 9, perdón. Ajá. La lógica árabe, como el resto de la ciencia árabe medieval, es enteramente occidental y no tiene que ver con la filosofía oriental. Se desarrolló completamente a raíz de la tradición griega clásica, se conserva y se transmite a través del aristotelismo griego tardío. Ahora, vamos a hablar de las primeras universidades. Dice aquí, las primeras universidades en el siglo XII y con ellas los trabajos de William Sherwood, Petrus Hispanus, Lambert de Auxerre y Roger Bacon. Para empezar, a ver, William Sherwood, el primero que está aquí. Él era un medieval inglés, filósofo escolástico, lógico, y él escribió un documento que se llama Introducción a la Lógica. Ese documento constaba de 6 capítulos. De esos 6 capítulos, 5 de ellos son solamente traducciones de la obra de Aristóteles. O sea, aquí sigue Aristóteles, no se va a ir.
Pedro Hispano es autor del Tractatus. Ese Tractatus, ese libro, se utilizó en las universidades europeas desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. Ahí van 400 años más hablando de Aristóteles. Y es que pues tiene mucho sentido. ¿Cómo me voy a poner a cuestionar esto de buenas a primeras? ¿Cómo voy a decir que no todo gira alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Cómo voy a decir que giramos alrededor del Sol? Me van a linchar y pues mejor no, o sea, que siga funcionando la cosa bien. Avanzamos un poquito, Descartes, Leibniz, con el método luliano. Se llama método luliano por Ramón Lull. Ramón Lull creía que en cada rama del conocimiento había un pequeño número de principios con los que es posible explorar todo el conocimiento. ¿Eso qué significa? Y eso pues para nosotros como matemáticos es muy, muy común. Como matemáticos, como físicos es muy común porque adoptamos ciertos principios y a partir de ellos desarrollamos la teoría. No nos cuestionamos muchas veces ¿y por qué se valen esos principios? ¿O por qué no se valen? Simplemente los tomamos como postulados, como axiomas y empezamos a operarlos y obtenemos nuevo conocimiento a través de ello. Entonces, Descartes y Leibniz siguieron ese método. Ya en el siglo XIX llegó Bolzano, llegó Boole y llegó Cantor. Por ejemplo, Boole en 1859, él intentaba hacer una combinación entre álgebra y lógica para manipular las proposiciones lógicas como si se trataran de álgebra, y es ahí donde surge pues, lo que conocemos como álgebra de Boole. Por otro lado, Bolzano, en 1837, él intentó proporcionar fundamentos lógicos a todas las ciencias construidas a partir de abstracciones. Trató de reinterpretar toda la matemática bajo bases lógicas. Entonces, digamos que Bolzano fue el que le metió la idea a Hilbert para hablar de su programa, ¿no? De 1910, donde quería que toda la matemática se pudiera demostrar, que todo lo pudiéramos meter como en una maquinita y poderlo demostrar. Claro, él estaba influenciado por Russell, por Peano, por Frege, por Brouwer, por Whitehead. Todos ellos eran de inicios del siglo XX, 1900, ¿no? En la convención esta de Hilbert, ¿no? Y todos estaban muy emocionados con el programa de Hilbert, intentaron resolver los problemas del milenio, que así se llamaron, pero había uno que no se podía, hasta que llegó en 1931 Kurt Gödel con lo que se conoce ahora como teorema de incompletitud. ¿Qué afirma ese teorema de incompletitud? Lo que dice es que en matemáticas hay afirmaciones que nunca vas a poder demostrar si son falsas o si son verdaderas. No tienes las herramientas para poder demostrarlo. Entonces, si no lo puedes hacer, mucho menos lo va a poder hacer un dispositivo, una máquina, un objeto creado por nosotros. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Ajá, no es algo conseguible ni concebible. Aquí, en este tercer punto, hablo de, bueno, pongo un libro, cito un libro que se llama así, de Frege a Gödel. Es un libro que escribió este señor, Jan von Heijernut, no sé exactamente cómo se pronuncia. Él fue guardaespaldas de Trotsky, él estuvo en México. Él hacía muchas cosas interesantes y entre ellas era lógico. Él se dispuso a buscar todas las cartas que escribía Frege a Gödel y las compiló en este libro. Entonces ahí hay cosas muy interesantes que leer. Kolmogorov, en 1925, anticipa la formalización del intuicionismo de Heiting. El intuicionismo es una corriente lógica en la cual ya no se admiten las demostraciones por contradicción. Supongamos que algo no se cumple y entonces llega una contradicción, por lo tanto se debe cumplir. Ese
esa corriente del intuicionismo, de alguna manera está negando el tercer principio de Aristóteles, la ley del tercero excluido. O sea, dice, puede que haya otro valor, ¿no? Entonces, mira, tú me das una demostración de que algo se cumple, pero si no me construyes la prueba que me lleva al objeto, entonces no te voy a tomar, no te puedo aceptar como verdadera esa demostración. Y hay un teorema de juguete muy famoso que dice, existen dos números irracionales, de modo que cuando tú tomas uno y el otro lo pones como potencia del primero, el resultado te da un número racional. O sea, dos racionales P y Q, de modo que P elevado a la Q es racional. Ah, bueno, pues se puede demostrar por contradicción, por contradicción. Supongamos que raíz de 2 a la raíz de 2 son dos irracionales, pues ya es un número racional, entonces ya existe. No sé cuánto sea, a ver que quede claro, no sé cuánto es raíz de 2 a la raíz de 2. Pero supongamos que eso es un número racional, entonces ya el teorema es verdadero. Bueno, y si no se cumple, si no se cumple, toma ese número, raíz de 2 a la raíz de 2, y ponlo como exponente de raíz de 2. Entonces, ¿qué tienes? Raíz de 2 elevado a la raíz de 2 elevado a la raíz de 2. ¿Y eso cuánto es? Pues raíz de 2 al cuadrado. Y raíz de 2 al cuadrado es 2. Pero ¿cuál es el número? O sea, el teorema dice que existen. Pues no sé, pero o es este o es este. Y si es ninguno, entonces eso es lo que se cuestionaban, ¿no? Pero hoy voy de este lado. Aaron Herbrand, él propone la idea fundamental que en 1965 toma Robinson para hablar de la regla de resolución. Y esa regla de resolución es la que se utiliza ahora para los demostradores automáticos. Hay diferentes variantes de la regla de resolución, pero salen de acá y nos llevan a esto, a demostradores automáticos. Dejen ver si no olvido algo. No, ok. Eso que les acabo de contar es, en términos muy, muy generales, el desarrollo de la lógica. De la lógica hasta pues, las últimas 2 décadas del siglo pasado, 3 décadas del siglo pasado. Ahora, quiero hablar un poco del desarrollo de la paraconsistencia. Espérenme. No, sí, ok. Pensé que no lo había puesto. Estamos hablando de 1910, poquito más de un siglo. Jan Lukasiewicz afirma que del principio de contradicción, el que mencionaba Aristóteles, no es tan fundamental. O sea, dice, no es cierto que no se pueda dar al mismo tiempo P y no P. ¿Pero cómo es eso? Va a haber situaciones en las cuales la lógica de Aristóteles no se puede aplicar. Del mismo modo en que hay situaciones en que la geometría de Euclides no se puede aplicar. Depende del contexto en el que estemos razonando, depende del tipo de información con el que estemos tratando. Entonces él dice, en 1910, pues no es tan fundamental. Vasiliev apoya su idea y propone derogar las leyes de contradicción, pero él va un pasito más allá. Él dice, pues de una vez vamos a derogar la ley del tercero excluido, que no se cumpla, que no necesariamente se tenga que cumplir P o no P, sino que haya otra posibilidad, un tercer valor de verdad, al menos. Jaskowski propone en 1948 el primer cálculo proposicional discursivo. Eso de discursivo, pues es lo que se están imaginando, es para discusiones. Vamos a discutir y estamos platicando y tú dices, es que este objeto es pesado y yo digo, este objeto no es pesado, ya estamos teniendo una contradicción. Si en la matemática hacemos eso y llegamos a una contradicción, pues podemos demostrar cualquier cosa. De hecho, eso es lo que hacemos con la demostración por contradicción. Pero, pues obviamente que siempre vamos a tener opiniones diferentes cuando estamos platicando. Entonces él dice, vamos a proponer un cálculo proposicional discursivo. Y en 1953, Florencio González Asenjo, argentino,
que por cierto él es músico también, da una conferencia que se llama La idea de un cálculo de antinomías. Antinomías son ideas que se oponen una a la otra. Él desarrolla una teoría sobre la inconsistencia en esa década, en la década de 1953. Sin embargo, sus publicaciones aparecen hasta los años 65 y 66. Y de manera independiente, Newton da Costa, un brasileño, en 1958 presenta una serie de cálculos proposicionales para consistentes. Digamos que el primero fue Florencio, pero da Costa fue el que se hizo famoso con estas lógicas para consistentes. Todo esto surgió allá en el cono sur, ¿no? Digamos, lo de arriba, obviamente, pues estamos hablando de otro continente. De hecho, da Costa nos habla de teorías de conjuntos para consistentes. Ahorita les quiero platicar un poquito al respecto. El término para consistente fue acuñado por el peruano Francisco Miró Quesada en el tercer simposio latinoamericano de lógica matemática que se desarrolló en la Universidad de Campinas en 1976. Para nosotros, cuando estamos escribiendo artículos, siempre nos piden la clasificación matemática, esto de Mathematics Object Classification, MSC. De hecho, para consistencia tiene su propia clasificación, no es nada más lógica, es ya lógica para consistente. Y bueno, sí es algo que hay que presumir porque no es así como que un capricho de que, pues sí, se están inventando eso. No, o sea, es algo que ya es reconocido, ¿no? Tiene su propia clasificación. De manera muy general, la paraconsistencia la entendemos en un sentido muy amplio, como todo aquello que tiene que ver con las contradicciones. Queremos trabajar con contradicciones de modo que no se trivialice la teoría, que no pase como en matemáticas, que no pase que cuando tenemos ideas que se contraponen, entonces ya todo se cumple. Quiero demostrar que una función es continua. Bueno, y mis hipótesis para demostrar que esa función es continua es que tengo un x0 que al evaluarlo en la función me da mayor que 0. Bueno, supongamos que al evaluarlo en la función me da menor que 0 y empiezo a hacer cuentas. Y llego por ahí a que 5 es mayor que 3. Como llegué a algo contradictorio, el problema surgió de haber supuesto esto. Por lo tanto, debo aceptar lo que se cumple. Y no queremos trabajar siempre así. No siempre es conveniente. Entonces, esto es lo importante, salir del marco paradigmático de nuestra cultura occidental y tratar de no prohibir las contradicciones. Por supuesto, no es sencillo. Es justamente lo que dice este renglón y medio del último bloque. Es poner a pelear el absoluto aristotélico de los últimos 2400 años con el último siglo y medio, si quieren, del desarrollo de la lógica. Pues está en pañales esto, ¿no? Aunque está tan en pañales como lleva el desarrollo de la computación, de la inteligencia artificial y de la matemática, ¿no? ¿Cuándo empezó a tomar ese boom? Bueno, ustedes que conocen sus teorías, sus áreas, ¿a partir de cuándo es que empezó a cambiar esto, no? Antes como que todo era así, lo mismo. La característica fundamental de la paraconsistencia, lo que queremos conseguir, pues es dar teorías inconsistentes que permitan esas inconsistencias, pero que no permitan todo, que no sean triviales. Para eso necesitamos lógicas que las sustenten, lógicas subyacentes, y ese tipo de lógicas las vamos a llamar paraconsistentes. En la lógica clásica, bueno, eso ya se los he dicho un montón de veces, a partir de una contradicción se deducen todas las proposiciones y la teoría se vuelve trivial, y no queremos eso. Me voy a saltar esta última. Dice, dentro del ámbito de la inteligencia artificial, ¿de qué manera es razonable proceder ante una base de conocimiento con alguna inconsistencia local? Un ejemplo bien sencillo, tengo un programita que me permite saber si un paciente tiene cierta enfermedad. Tiene apendicitis. Y entonces para eso, pues yo tengo que tomarle los síntomas al paciente y debo de saber su nivel de leucocitos, su temperatura, un montón de factores, ¿no? Si tiene dolor. Le hago una medición y me dice, es que la temperatura es mayor a 38.
le hago otra medición y me dice la temperatura en ese mismo momento era menor a 38. Ya se contradicen. Entonces, esta maquinita que va a procesar la información ya debe concluir pues que no tiene nada, ¿no? Ya está curado, o sea, no puede ser P y no P. Entonces no queremos eso. Llegas como humano a una intersección en una calle y hay un semáforo. Y el semáforo, pues ya saben, los colores rojo, amarillo y verde. Entonces, está en verde, vas manejando bien y de pronto se pone el rojo, pero se queda el rojo y el verde al mismo tiempo. ¿Qué haces como humano? Tienes una contradicción. ¿Me paso? No, estamos utilizando otro tipo de lógica, ¿no? Ese tipo de lógica es el que hay que rescatar. Aquí está la base de datos de diagnóstico médico que les platiqué. No hay que eliminar esa base de datos, puede que las dos opiniones importen. Más bien, habría que preguntar o pedir una tercera opinión. Miren, ya metiéndonos con simbolitos, no quiero meterme mucho con simbolitos, es poquito lo que voy a usar. Aquí tengo una letra phi, que es una afirmación, la letra el símbolo de la conjunción y la negación de la afirmación. Phi y no phi. Eso quiero que existan lógicas en las que esos sean teoremas y que, sin embargo, a partir de estos no se puedan inferir todas las fórmulas. Eso lo conocemos como que no se cumpla el principio de explosión. Acá hay una lista de lógicas, de lógicas paraconsistentes, porque no es solo una lógica paraconsistente, hay familias de lógicas paraconsistentes. La discursiva de Jaskowski tiene un asterisco, ya les platico por qué. Están los sistemas que propuso esta señora, Aida Ignaz Arruda, basada en las ideas de Vasiliev. Los sistemas no adjuntivos. A ver, otra vez, pensemos que A y B son opiniones que se tienen cuando uno está platicando. Se tiene la opinión A y se tiene la opinión B. A partir de que alguien dice que se cumple A y a partir de que hay otra persona que dice que se cumple B, pues yo no quisiera que a partir de ello se cumpliera A y B. O sea, debo como de que evitarlo. Sin embargo, en matemáticas no razonamos así. Si yo sé que se cumple A y sé que se cumple B, pues se debe cumplir A y B. Pues queremos evitar ese tipo de cosas. Las lógicas adaptativas, las lógicas paraconsistentes de Da Costa, las lógicas de la formal inconsistencia, la lógica relevante de Anderson y Belknap, la de Price, las multivaluadas, las paraconsistentes genuinas. Los que tienen asteriscos son las lógicas que se han utilizado más históricamente, ¿no? Que se les han encontrado más aplicaciones. Este último lo puse porque eso fue mi trabajo de tesis cuando fui a hacer el doctorado. En el año 2014 salió este libro, que aquí abajo no alcanzan a ver, pero dice Quinto Congreso Mundial de Paraconsistencia, y se dio en India en 2014. Ajá. Este libro, sin embargo, se publicó en 2015, el año siguiente, y en él están las memorias de lo que se expuso en ese congreso. Y entre lo que se expuso está este artículo que dice, les leo porque no se ve, dice, lógicas paraconsistentes fuertes de 3 valores. Ese artículo lo propuso en conjunto Jan-Ais Bessiou con Anna Franceschetto, y en ella proponen lógicas con 3 valores de verdad, en los cuales no se cumple el principio de no contradicción. Esta es su primera portada. Aquí, muy breve, está el principio de contradicción, pero resulta que el principio de contradicción, cuando yo se los dije, dice no se vale P, no puede ser que se cumpla P y que se cumpla no P al mismo tiempo. Al hablar de I, estoy hablando, o no, depende cómo lo tomen, de conjunción. Hay quienes dicen, no, para consistencia no necesito conjunción. Otros, para consistencia sí necesitas conjunción. Entonces estos dijeron, bueno, no vamos a pelear, vamos a negar las dos cosas, que son 2 formas de hablar del principio de no contradicción, y vamos a ver qué sale. Y construyeron 2 lógicas fuertes trivaluadas paraconsistentes. Después, el año siguiente, ya por cuenta propia, Bessiou publicó
Ya le cambió del nombre, ahora le llamó lógicas para consistentes genuinas trivaluadas. Son las dos mismas del año pasado, pero ya les puso conjunción, disyunción y negación. Lo que yo hice en el 2017 fue, como no había implicación en esas lógicas, pues a ver, vamos a buscar una implicación que sirva para decir que a partir de, ¿qué es lo que más nos importa en la implicación? De los que llevamos filosofía en la prepa, lo que más nos enseñaban era modus ponens. ¿Qué dice modus ponens? Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, por lo tanto, no, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, que de otra forma es, P implica Q, y si yo tengo P, debo concluir Q, tengo una implicación. Entonces yo quiero que esa implicación que estaba buscando acá, pues respetara, por ejemplo, eso, modus ponens, entre otras características de la implicación. La historia siguió y después de dar esa implicación, ahora lo que tratamos de hacer fue encontrar una axiomática, un conjunto de axiomas que modelaran adecuadamente lo que yo había propuesto. Este trabajo ya lo hice en conjunto con Miguel Pérez Gaspar y con Vero. Ese fue otro artículo que salió en 2018. En el 2019, Vero y yo hicimos una implicación y una bicondicional para más lógicas genuinas trivaluadas que encontramos. En el 2020 fuimos a hacer una estancia en Brasil, en Campinas, y en conjunto con Marcelo Esteban Coniglio, la doctora Vero y yo hicimos lógicas para completas duales. Vale la pena mencionar. Para completo, lógica para completa es aquella que rechaza la ley del tercero excluido. Lógica para consistente es aquella que rechaza la ley de no contradicción. Entonces, ya estábamos trabajando con lógicas para consistentes y con lógicas para completas, pero no las que ya tenían, sino las que propuso Bessiou, las fuertes. Y aquí encontramos el dual. Entonces salió otro artículo ahí en el 2020. El año pasado, en el 2024, se dio el Congreso Mundial de Paraconsistencia número 7. El que les puse antes, el de amarillo, era el quinto. El sexto se dio en Polonia, en Torún, y el séptimo se dio aquí en Oaxaca. Y ahí pues le tocó a Vero ir a dar una plática donde justamente charló sobre paranormalidad genuina. Entonces el trabajo que hemos desarrollado se sigue haciendo. Quedan 10 minutos y ya terminamos. De lo que voy a hablar ahora es de lo que desarrolló Da Costa. Pero aquí quería hacer énfasis en que el desarrollo que hemos hecho nos ha llevado a estudiar, por un lado, lógicas para consistentes y por otro lado, lógicas para completas. Las lógicas anotadas, por si ya no me da tiempo de profundizar más, son lógicas que son al mismo tiempo para consistentes y para completas. O sea, tienen las dos cualidades. Sin embargo, se ha demostrado que no es suficiente con 3 valores de verdad. Ahora ya se necesitan 4 valores de verdad. Y entre los planes que tenemos, pues es estudiar estas lógicas anotadas o estudiar lógicas de la formal inconsistencia con probabilidades. Teoría de conjuntos para consistentes. El desarrollo de la teoría de conjuntos ingenuos, o naive, se sustenta en la lógica proposicional y en la lógica de primer orden. Así se conoce a la teoría de conjuntos que conocemos, la ingenua, en donde se tiene la paradoja de Russell. Hay un reino, y en ese reino solamente hay un barbero, y pues el barbero no se da abasto de afeitar a todos los del pueblo. Entonces el rey se da cuenta de eso y dice, mira, todas las personas que puedan afeitarse a sí mismas, no vayan con el barbero, no los saturen. Las que no puedan, pues sí vayan a que las rasure el barbero. Y el barbero, que medio se pone a pensar ahí en sus ratos, dice, ¿yo qué hago? Yo soy barbero, yo me sé afeitar a mí mismo, entonces no voy con el barbero. Espera, yo soy el barbero, entonces sí voy con el barbero. Pero si voy con el barbero es que no me sé afeitar a mí mismo, pero soy barbero y me sé afeitar a mí mismo. Entonces, pues ahí ya no podríamos manejar los conjuntos.
Bueno, no hay, lo que dice esta teoría es, no hay necesidad de expulsar a los conjuntos tipo Russell. Tampoco se prohíbe la regresión al infinito. Bueno, ese es otro rollo, no hay que platicar de eso. Existen desarrollos de teorías de conjuntos con un axioma de regularidad débil. Por ejemplo, Da Costa propone el uso de una lógica que le llama así, C, subíndice 1, superíndice de igualdad, para el estudio de lógicas paraconsistentes. Y con eso se consigue que existan dos conjuntos vacíos que sean diferentes. Ya es otra teoría de conjuntos diferente de la que conocemos. Entonces, pues sí, uno podría pensar que existe matemática paraconsistente y no nada más la que estamos acostumbrados a trabajar. Se tiene geometría paraconsistente, por ejemplo. Entonces, pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Que preguntarse, lo que estamos haciendo ya lo desarrollé bien, pero ¿y ahora cómo se puede combinar con la paraconsistencia? En este libro, Da Costa, ahí aparece en primer renglón, abajo está Bessiou, el de las lógicas paraconsistentes genuinas, y luego está Ottavio Bueno. Ellos en este libro desarrollan esa teoría de conjuntos paraconsistentes. A ver, dice el principio de no autocontradicción. Me voy a saltarlo de arriba. No, me voy a saltar hasta acá. A ver, dice, hay solo 3 tipos de juicios sobre conceptos. Imagínense un concepto y juicios son pues las opiniones que tengo. Y puedo pensar que todo elemento S es P. Todo estudiante es inteligente. Podría ser. Ningún S es P. Algunos S, pero no todos, son P. Y los otros son no P. O sea, de todos los estudiantes hay algunos que son P y hay algunos que son no P. Algunos que son inteligentes y algunos que no. Entonces, si observamos esto, si yo tomo 2 de esas 3 cualesquiera, de manera simultánea, no pueden ser ambas verdaderas. Sin embargo, sí pueden ser ambas falsas. Ajá. Y eso da lugar, ya no ahora a un principio del tercero excluido, sino un principio del cuarto excluido, otro valor más de verdad. Y sí, o sea, esto yo entiendo que pues como que, y eso es mucha filosofía, es ponerte a pensar y esto y aquello, pero pues sí, es lo que nos da sustento, es lo que hay que analizar. Entonces, lógicas anotadas, ya nada más para terminar esto. Las lógicas anotadas constituyen un tipo de lógicas no clásicas que surgen particularmente dentro del ambiente de la programación lógica y están basadas en reglas cuantitativas. Las desarrolló este señor Subramanian, no sé exactamente cómo se produzca, y él genera un nuevo lenguaje para la programación lógica cuantitativa y eso da lugar al origen de las lógicas anotadas. Después, Abe, que tiene apellido japonés, sin embargo es brasileño, él desarrolló estas lógicas como para completas y para consistentes. O sea, las estudió desde el punto de vista para completas y para consistentes. De hecho, aquí en este libro, que dice rumbo hacia la ingeniería para consistente, la 4 es el artículo de Bessiou donde habla de las lógicas para consistentes genuinas. Y el que sigue, el que estaba es el 4, el de Bessiou, el 5 aquí, es un survey de lógicas anotadas, es un panorama de lógicas anotadas. Desde aquí ya está hablando de lógicas anotadas, y después se va aquí al 7, programación con lógicas anotadas. Entonces, en ese libro en el que yo había empezado a estudiar, pues nada más vi el 4, ya no vi lo demás, ¿no? Pero ahí hay como que la continuación de donde uno puede ahora tratar de hacer algo más. Y este otro libro siguió Introducción a las lógicas anotadas. Igual, en ese capítulo 5, al que les presenté, A Survey of Annotated Logics, de Seiki Akama, del 60 aniversario de Minoru.
Bueno, y ya con eso termino. La diapositiva 31 y la 32 son de bibliografía. Aquí está mi tesis de lógicas para consistentes genuinas. Esta también es una tesis doctoral de Guillermo Ortiz Rico, de lógicas anotadas y algebrización. Eso es otra cosa, ver la lógica como álgebra, como un tipo particular de álgebra. Y aquí están los libros los trabajos de Abe, de Asenjo, de Subramanian, donde sale esta lógica. Y ya, muchas gracias por escucharme.